clara y que todos podamos también ser llenos y capacitados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar esta noche con el tema de hoy. Vamos a ver el aroma del matrimonio. Así que tenemos que pensar de alguna manera en el aroma. A ver, díganme ustedes, ¿qué piensan acerca del aroma en un matrimonio? ¿Qué viene a su mente con esta frase, el aroma del matrimonio? A los lirios, como el lirio entre los espinos. Ok, pero ¿qué les dice a ustedes A la esta armonía. frase? Yo pienso que a cómo es la relación en el matrimonio, a cómo se llevan, cómo es la comunicación. Para mí eso es. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera opinar? Nora, yo pienso que el aroma en el matrimonio es como lo dice en la palabra, ¿no? Que vamos a dar diferentes tipos de aromas. No sé, a veces cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay tristeza, cuando hay alegrías, esos son los diferentes tipos de aromas que vamos a dar en nuestro matrimonio. Ok, muchas gracias, muy bien. Bueno, pues vamos a Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, 2, fíjense lo que dice aquí. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. De aroma fragante. Ahora, es importante considerar la importancia de atender a una pareja y por eso cuando se da terapia conyugal, salvo muy contados casos, yo siempre recomiendo que se atienda a los dos al mismo tiempo, a la pareja, no solamente a uno u a otro, porque eso nos da una visión desequilibrada y a veces no es tan real como podría o debería de ser. Pero ya sea que los atendamos en una oficina, en un lugar público, a lo mejor en donde cada quien decida ver, o que visitemos a la pareja, es importante que podamos de alguna manera olfatear la relación. Y cuando me refiero a olfatear, me refiero a discernir el aroma de esa pareja. Así que aquí hay una pregunta que es muy importante. ¿Cómo describirías el aroma espiritual de la pareja que tienes frente a ti? Es decir, no sé si se han fijado, pero hay parejas que en cuanto las vemos podemos discernir porque el Espíritu Santo nos puede mostrar. Hay parejas que son muy evidentes, que no se requiere tanto discernimiento, sino que sus actitudes hablan por sí mismas. Eh, entonces, a veces vemos que el aroma que se despide es muy bueno, a veces no es tan bueno, a veces uno nota que la pareja está peleada, distanciada, que no se toleran el uno al otro. Y vamos, a lo mejor no puse ahorita la imagen, pero seguramente ustedes recordarán que dos expresidentes, uno de México y otro de Estados Unidos, se hicieron famosos por los desplantes que tenían con sus respectivos cónyuges. ¿Se acuerdan ustedes de qué presidentes estoy hablando? Enrique Peña Nieto y el presidente Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Exacto, ellos dos se hicieron famosos por los desplantes, ¿no? Ni siquiera se podían tomar de la mano. Es decir, ahí no es tanto el discernimiento, es simplemente la actitud habla.
Pero cuando nosotros tenemos frente a nosotros a una pareja, tendremos que empezar por discernir. Y yo creo que este es uno de los puntos claves por los que tenemos que orar, Señor, dame discernimiento para, para poder entender qué está pasando. Porque a veces puede llegar una persona y decir, quiero un consejo respecto a mi matrimonio, y a lo mejor se hace pasar por víctima, pero cuando empezamos a discernir nos damos cuenta de qué hay detrás de. Así que la pregunta es, la siguiente pregunta, ¿cuál es una de las primeras cosas que notas respecto a su relación? El hermano Manuel Zelaya en su oración decía que nosotros mismos podamos ser ejemplo y evidentemente ahí tendremos que pensar, bueno, ¿y cuál es el aroma que se despide de mi propio matrimonio? ¿Cuál es el aroma que se despide de mi propia relación? ¿Y, y qué es aquello que nosotros podemos percibir? Y nótese que no estoy hablando de ser jueces, es decir, no nos vamos a convertir en jueces o críticos, porque evidentemente si la gente viene a nosotros es porque tiene necesidad y nosotros no estamos para juzgarlos, para condenarlos, pero sí para ayudarlos. Y una de las mejores formas de poderlos ayudar es cuando también podemos discernir qué está pasando con ellos. Es como cuando uno va al médico y el médico, nosotros le podemos decir, me duele el estómago, o me duele la zona del abdomen, o me duele la cabeza, o me duele la cara, o me duele X o Y. Y el médico, pues evidentemente puede ser que nos revise, que nos ausculte físicamente, pero lo más probable es que nos va a pedir que hagamos una serie de análisis clínicos, muestras de sangre, de orina, etcétera, etcétera, para ver qué está pasando dentro de nuestro cuerpo, porque muchas veces los síntomas pudieran indicar que es algo muy simple y a lo mejor los análisis o los estudios clínicos demuestran que es algo más grave o viceversa. A lo mejor en apariencia cualquiera se espanta porque puede llegar a pensar es que todos los síntomas muestran que estoy muy grave y a lo mejor me estoy muriendo. Y ya que va a ver al médico y le hacen los estudios clínicos y tomografías y muestras de sangre, etcétera, etcétera, pues se dan cuenta que no es nada físico, sino que a lo mejor todo es emocional. Entonces, por eso es tan importante que empatemos el discernimiento con lo que vayamos tomando, como veíamos en el curso pasado, la base de datos haciendo preguntas, y esto se va a ir completando. Así que discerniendo, eh, sientes a la pareja como si tuviera alguna mala actitud o que se hubiera metido en su relación, en un rincón de su relación y hubiera muerto ahí. Es decir, a veces esa mala relación huele muy feo y notamos como que hay algo ahí muerto. Es decir, a lo mejor ya lleva meses o años que la relación está dañada y urge poder sacar lo que está muerto. O piensas que alguien estuvo toda la tarde cocinando pan espiritual en un horno, es decir, a lo mejor nos damos cuenta que la pareja se lleva muy bien, que la pareja está en una actitud correcta. Bueno, pues eso es justamente lo que tenemos que mirar. Ahora, si tú le preguntas a alguno de los dos, suponiendo que tú tienes una pareja enfrente de ti, quizás ellos no van a ser los más indicados para responder esta pregunta porque los aromas suelen ser cosas a los que uno se acostumbra. A lo mejor tú llegas a un lugar y te huele extraño y la gente que vive ahí o que ahí trabaja, pues está tan acostumbrado al aroma que ya no lo percibe. Así que muchas veces preguntarle a la persona puede ser que no sea lo más correcto, porque no, indudablemente que no se va a dar cuenta. Así que cuando hay un olor ofensivo en el hogar, se puede tratar de un problema difícil de resolver. Pero lo bueno es que tenemos la Biblia y la Biblia trata ese tema, el tema del matrimonio, y habla de cómo resolver los problemas. Y Efesios, en el pasaje que comenzamos leyendo, nos dice que cuando los cristianos andamos en amor,
nuestra relación sube como una fragancia agradable, un aroma fragante delante de Dios, y así debe ser también el matrimonio. Así que vamos a repetir esto: vivan en amor, es decir, nos está hablando de una relación interpersonal. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y el ejemplo, y vamos a ver mucho en esta clase, el ejemplo es Cristo como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Así que es ahí donde nosotros tenemos que considerar. Ahora, el efecto de la obediencia es el aroma del amor. Es ahí donde nosotros tenemos que considerar que esta es una fragancia que está fuera del alcance, que desean hipócritamente ser conocidos como seguidores de la ley de Dios. Y es que hay mucha gente que cuando estamos frente a la consejería te puede decir: es que yo estoy tratando de obedecer a Dios, yo me congrego, yo oro, yo sirvo, yo hago, yo esto, y nos presenta una vida espiritual prácticamente perfecta. Pero entonces surge la pregunta: ¿por qué si aparentemente mi vida personal y en lo espiritual está perfecto, mi matrimonio es un caos? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y muchos pueden aparentar la obediencia a las normas de Dios, guardándolos de manera externa, pero lo que no se puede falsificar es el aroma que viene como resultado de agradar a Dios. Así que, ¿dónde debe empezar esa obediencia a Dios? ¿De dónde debe originarse ese aroma? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y Jesús nos enseña que como individuos, como personas, pues primero tenemos que limpiarnos por dentro para que después quede limpio lo de afuera. Recuerdan ustedes a los fariseos cómo el Señor los reprendió y los llamó sepulcros blanqueados, porque por dentro estaba todo muerto, estaba todo sucio, estaba todo feo, aunque por fuera lucía muy hermoso. Y muchas veces vamos a encontrar eso mismo en los matrimonios. Si se aplica este principio al matrimonio, veremos que el interior de una familia es naturalmente la relación entre marido y mujer, y a medida que ellos imitan a propósito, intencionalmente, la relación entre Cristo y la iglesia, bueno, pues entonces las cosas funcionan bien. Y tenemos que entender que la salud de las demás relaciones en el hogar depende de la salud de la relación entre esposo y esposa. Y la clave se encuentra en que el marido trate a su esposa como Cristo trata a la iglesia. O en otras palabras, cuando la esposa no está contenta, la mamá no va a estar contenta, y evidentemente en la familia nadie va a estar contento. Efesios 5, 25 al 29 nos dice: los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Por eso hablábamos de que el imitar a Cristo es clave en la terapia conyugal. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Y aquí quiero ser muy intencional, porque ustedes se van a dar cuenta que en repetidas ocasiones nos dice: así como Cristo, así como Cristo, del mismo modo que Cristo. Es decir, nuestro ejemplo central es Cristo. Y para que un matrimonio funcione, tenemos que tomar como modelo, como ejemplo, a Cristo. Recuerdo mucho un hombre que un día en la consejería me decía: pero es que, pues qué chiste,
Cristo nos dice que tenemos que tratar bien a nuestras esposas porque Él no está casado. Le dije, pues en realidad sí está casado y su esposa se llama la iglesia. Y si tú conocieras cómo es la iglesia, seguramente dirías, pobre del Señor que se casó con esta esposa, porque nosotros, la iglesia, no somos nada fáciles, no somos nada sencillos. Pero ese es el ejemplo que tenemos. Ahora, la palabra cuidar, aquí cuando dice el versículo 29, nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Esta palabrita cuida, su significado más amplio es abrigar. Una de las obligaciones fundamentales del marido es abrigar o cuidar a la esposa. Así que este es un punto clave. Y cuando, fíjense qué interesante, decíamos hace un momento, si la esposa no está contenta, como mamá tampoco va a estar contenta y en la familia nadie va a estar contento. Y decíamos que muchas veces cuando se activa el hecho de poder cuando se active el hecho de cuidar o de abrigar a la esposa, de ofrecerle calor, de atenderla, de cuidarla, obviamente la mujer se va a sentir atendida, se va a sentir amada, el hogar va a entrar en calor, el hogar se calienta, la familia se siente abrigada. Pero la pregunta es, ¿y cómo puede él abrigarla? Bueno, recordemos que hemos de andar en amor. Hemos de andar en el amor. Y el amor es imitativo. La esposa no va a estar abrigada en la seguridad del amor de su marido si él es errático en su manera de amarla, si él es severo con ella, es decir, si actúa con machismo o si no le hace caso o si la tira de loca o no le muestra amabilidad. Evidentemente que no estarían dando en amor y la clase de amor que requiere la mujer es constante, así que el marido debe ser un marido constante en su manera de amar, de cuidar y de abrigar. Y el amor es imitativo. El amor se aprende imitando a Jesucristo. Así como podemos ver en esta imagen como un niño imita al papá y así aprende muchas cosas, muchas tareas. Bueno, pues de la misma manera tenemos que aprender a amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. Tal como los niños aprenden al observar a sus padres, pues los cristianos aprendemos observando a Cristo. Esto significa que como maridos hemos de amar a nuestra esposa y no vamos a ser los primeros en amarla porque estamos imitando a quien ya nos dio ejemplo. Cristo ha amado a la iglesia como Él desea que los maridos amen a sus esposas y lo ha hecho así para darnos ejemplo. El amor y el cariño de Cristo es importante entender. Cristo ha dado su amor únicamente a su pueblo y el marido debe dar su amor solamente a su esposa. Es decir, el amor conyugal no se puede compartir con nadie más. Y esto es importante aclararlo, ni con otras mujeres, ni con la mamá, ni con nadie más, ni con los hermanos, porque a veces se cambia el sentido del amor y se ama a otras personas en lugar de amar al propio cónyuge. Así que una mujer es bienaventurada grandemente cuando su esposo aprende a amar a Cristo más que a ella. Y esto es importante tomarlo en cuenta en la terapia conyugal. Tenemos que revisar cómo está la relación del varón con Cristo. Un hombre que aprende a amar a Cristo más que a su propia esposa va a ser un buen marido. Pero si el marido no toma en cuenta a Cristo, no toma en cuenta al Señor, pues evidentemente él no va a poder ser un buen esposo.
Y cuando el marido busca glorificar a Dios en su casa, en su propia vida, en su relación, pues él va a ser capacitado para amar a su esposa tal como el Señor nos lo pide. Y si ama a la esposa tal como el Señor nos lo ordena, pues el aroma de su hogar va a ser realmente agradable. Y eso nos obliga a que la relación matrimonial necesite estar firmemente arraigada en Dios. Así que uno de los puntos centrales que tenemos que mirar en la terapia conyugal es cómo está la relación de la pareja respecto de Cristo. Y aquí tendríamos que revisarlo en tres sentidos. ¿Cómo está el varón con Cristo? ¿Cómo está la mujer con Cristo? ¿Y cómo están los dos con Cristo? Una pregunta infalible es, ¿qué tanto tiempo oran juntos? Y obviamente aquí tenemos que revisar, repito, en las tres dimensiones. Preguntarle al varón, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de lectura de la palabra? ¿Cómo está tu vida en todos los sentidos en cuestiones espirituales? ¿Por qué? Porque si él está mal delante de Dios, si él no le está sabiendo dar el primer lugar a Cristo, las cosas no van a funcionar bien. Por más consejo que le demos, por más libros que lea, por más cursos que tome, por más congresos a los que asista, por más eventos en los que quiera participar, evidentemente que no va a ser un buen marido, porque no le está entregando el primer lugar a Cristo. Y lo mismo aplica para la mujer. ¿Cómo está tu relación con Cristo? Y tenemos que revisar si realmente ella le está dando el primer lugar al Señor, si está atendiendo a Jesús por sobre todas las cosas, porque igualmente si la mujer ha descuidado su vida espiritual, tampoco va a estar capacitada para ser una buena esposa. Ahora, cuando uno les pregunta a las parejas, ¿cómo está tu relación conyugal? Tu relación con Cristo, perdón. La respuesta inmediata es, bien, pues yo oro por mi cuenta. Esta es una respuesta fuga, es decir, como no quiero que indaguen mucho sobre mi vida espiritual, lo más cómodo es decir, yo oro por mi cuenta. Cuando, pues como la oración es secreta, es privada, es íntima, pues nadie tiene por qué verme, ni nadie se tiene por qué enterar si oro o no oro. Así es que te digo, mi relación es buena y punto. Pero luego viene la pregunta, ¿y qué tanto tiempo oran juntos? No, nunca oramos juntos o de vez en cuando oramos juntos o pues es que nos cuesta trabajo orar juntos, es que no tenemos tiempo para orar juntos, es que nunca coincidimos en los horarios para orar juntos y siempre hay muchos pretextos, los hijos, nos acostamos muy cansados, tenemos mucho sueño, nos levantamos deprisa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pretextos va a haber muchos. Por eso es que tenemos que llevar a la pareja a, a que estén arraigados en Cristo. Regularmente, y esta semana me pasó, una pareja a la que he venido atendiendo de unos meses para acá, empezaron a tener conflictos de violencia, pero los dos empezaron a ser violentos, no físicamente, pero sí verbalmente, sí psicológicamente, sí en su relación. Al hablarse golpeado con malas palabras, insultarse, y empezó a subir el tono de la violencia. Tiempo atrás yo les había dejado una tarea de que comenzaran a desarrollar el hábito de la oración conyugal. Y me dijeron, es que tiene tiempo que no lo hacemos. Y les pregunté, bueno, ¿me pueden decir qué pasó cuando lo hicieron? No, pues lo hicimos una semana y media o 2 semanas desde que tú nos dejaste la tarea. ¿Y qué pasó esa semana o 2 semanas? Bueno, no se resolvieron nuestros problemas de inmediato, pero nuestra relación funcionaba bastante bien. Y luego, ¿por qué dejaron de orar? Ah, pues porque empezó a haber mucho trabajo, porque empezamos a estar muy cansados, porque el niño nos demanda mucho tiempo, porque pretextos nunca faltan. Así que un punto y ustedes deben de tomar en cuenta esto es revisar en la terapia antes de darle consejos a la pareja de haz o no haz,
lo primero que tenemos que revisar es cómo está tu relación con Cristo y cómo está la relación de los dos con Cristo. Si la relación es nula, si la relación no existe, si la relación no se da, en vano será todo lo que le digamos. Le puedes decir, pidan perdón y vayan aquí, etcétera, etcétera. Todos los consejos que les pueden dar no servirán absolutamente de nada si la pareja no está arraigada en Dios. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, ¿dónde está la clave? En estar arraigados en Cristo. Si Él no está con nosotros, nada va a funcionar. Lo que pretendemos en una terapia conyugal es que la pareja tenga una buena relación, una relación de amor. Pero ¿quién es amor? Cristo es amor. Así que si no estamos arraigados en el amor, pues todos los consejos que demos pueden ser muy buenos, pueden ser muy sabios, pueden ser muy prácticos, pueden ser muy bonitos, pero si no estamos arraigados en el amor que es Cristo, todo lo que le podamos decir, todos los consejos que podamos dar, no servirán de gran cosa. Así que tenemos que recordar que el amor, el matrimonio es una relación muy especial. Y la pregunta es cómo ayudamos a las personas a establecer su relación. Y este es un desafío especial en nuestro tiempo particular. Recuerden que vivimos en un tiempo en el que la mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas pensando y cómo me alimento a mí mismo, cómo me protejo, cómo me proyecto en una posición o en un lugar de éxito, cómo puedo colocar en lugar donde esté haciendo un trabajo significativo, donde cuente, donde sea reconocido, etcétera, etcétera. Es decir, la gente en este tiempo, y la semana pasada hablábamos de que el matrimonio se enfrenta en una batalla contra la cultura. La cultura de hoy es, ¿y dónde queda mi relación, mi desarrollo personal? ¿Dónde queda mi reconocimiento? ¿Dónde queda mi crecimiento? ¿Dónde queda mi proyección? ¿Dónde quedan mis éxitos? ¿Dónde quedan mis? Y todo lo pensamos en una primera persona. A mí mismo, protegerme, proyectarme, colocarme, tener éxito, ser reconocido, etcétera, etcétera. Es decir, le estamos dando desde la perspectiva de la cultura el día de hoy mucha importancia al yo. Y de repente vemos que la relación se ha perdido. A veces se habla de trabajo en equipo, pero se habla de trabajo en equipo a nivel empresarial, a nivel organizacional, pero no a nivel conyugal. Y necesitamos estar firmemente arraigados en Cristo para poder entender lo que queremos lograr. Y es, en última instancia, pues vamos a ayudar a personas a reconocer que la forma en que interactúan en cada momento es crucial para que ellos puedan caminar en amor. Y tenemos que ayudar a la gente a trabajar en eso, a comprender que las relaciones deben estar firmemente arraigadas. Es lo que nos va a dar la motivación, nos va a dar la determinación, las fuerzas para trabajar en las cosas difíciles, ya que podrán confundirse con eso porque es una idea bastante nueva, porque les pediremos que se preocupen más por su cónyuge que por sí mismo. Es decir, en lugar de pensar cómo puedo yo desarrollarme, cómo puedo ayudar a mi cónyuge a que se desarrolle, preocuparse más por el corazón del cónyuge que por el propio. Es que nadie se fija en mi corazón. En la medida en que
nos aprendamos a preocupar más por el corazón del cónyuge, es que vamos a lograr mayor felicidad y mayor desarrollo. Así que el matrimonio tiene que hacer a un lado el egoísmo, el matrimonio tiene que hacer a un lado el yo, y eso va contra la cultura. La cultura te dice, olvídate de los demás y piensa en ti mismo, olvídate de los demás y preocúpate por ti mismo, deja de consentir a los demás y consiéntete a ti mismo. Es decir, vivimos una cultura egoísta de primera persona que le da culto al yo. Pero aquí la pregunta es, ¿somos una carne o dos individualidades? ¿Una carne o dos individualidades? Los buenos resultados se producen cuando hacemos caso de lo que los expertos nos dicen. Cuando vamos con un experto y el experto nos dice lo que hay que hacer, es que garantizamos el éxito. Y para nosotros, que somos creados por Dios a su imagen, a su semejanza y por su voluntad, pues evidentemente que Cristo es el experto y el manual del fabricante es la Biblia. Así que tenemos que hacer a un lado lo que la cultura dice y meternos más en lo que la Biblia dice. El problema es cuando decimos, no, pero es que lo que dice la Biblia ya es obsoleto, lo que dice la Biblia ya es arcaico, lo que dice la Biblia ya pasó de moda, lo que dice la Biblia no va con el siglo XXI. Ese es el problema, que a veces la cultura ya se nos metió tanto en la cabeza y en la mente y en el corazón que nos cuesta trabajo dar el paso de creerle a Dios. A lo mejor nos decimos cristianos porque nuestra necesidad espiritual nos lleva a creer en algo, pero no creemos en los métodos de Dios. Y tenemos que recordar que el matrimonio fue instituido por Dios. El matrimonio no fue instituido por una sociedad, por un estado o por una cultura o por una nación o por un grupo de personas que pensaban de alguna manera. El matrimonio fue instituido por Dios y Él fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que esto significa que una persona soltera no está completa hasta que no se casa. Ahora, entiendo que habrá alguien que diga, pero mi llamado es a vivir soltero como Pablo. Está bien, lo respeto, pero Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Si se dan cuenta, el Señor cada día de la creación dijo lo que es bueno. Vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero cuando se dio cuenta que había creado al hombre y que el hombre no tenía pareja, que el hombre no tenía contraparte, que el hombre no tenía complemento, dijo, no es bueno. Así que un hombre es el hombre, el ser humano, varón o mujer, somos un ser social, que fuimos hechos por Dios para el compañerismo, que fuimos hechos por Dios para el amor, que fuimos hechos por Dios para la relación. Y esa necesidad se satisface principalmente por medio del matrimonio. En particular, Dios nos hizo seres sexuados, nos hizo varón o mujer. Podía haberlo hecho de cualquier otra manera, pero Dios decidió hacerlo así, para complementarnos. Así que Dios unió al hombre y a la mujer en matrimonio como una sola carne. Como dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esta es una expresión mucho más profunda de lo que muchas personas pueden comprender. Recordemos también que cuando al Señor Jesucristo le preguntaron, ¿es lícito, es legal, se puede divorciar por cualquier causa? El Señor recogió esta expresión en sus observaciones y en la enseñanza que Él dio para hablar acerca de la importancia del matrimonio y que el matrimonio es una institución divina y que el matrimonio es una institución indestructible. Por eso Él dijo, ¿acaso no han leído que al principio el Creador
¿Acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. ¿Cómo voltearla? Perdón, se metieron ruidos. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y me gusta esta traducción porque habla de un solo ser. Me gusta esta traducción porque nos hace entender como que los dos, varón y mujer, nos fundimos para ser una sola persona. Y consecuentemente el matrimonio se utiliza como una ilustración, como un modelo determinado por Dios para hacer una lección objetiva de la relación entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y su pueblo. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32, si queremos entender ahora al revés cómo funciona la iglesia respecto de Cristo, dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que por un lado, el Señor nos enseña, el matrimonio es indestructible. Nadie los puede separar. Pero por el otro, el matrimonio es el ejemplo de cómo funciona la iglesia. Y la iglesia en su relación con Cristo. Y Cristo es el ejemplo de cómo el varón debe tratar a su esposa. Ahora, el marido y la esposa no están hechos para ser dos individualidades, sino una sola carne. Y creo que este es uno de los grandes problemas que encontramos cuando estamos en consejería, que tenemos a dos individuos que quieren ayuda para vivir en paz, pero dos individuos que quieren trabajar, que quieren vivir en su propia individualidad. Dos individuos que quieren vivir como dos entes distintos y no como una sola carne. Prueba de ello, vamos a trabajar los dos y cada quien vamos a tener nuestro dinero. Prueba de ello que hoy en día en la cultura se está dando más. Casémonos por bienes separados. Prueba de ello es, tú aportas el 50 y yo el 50. Prueba de ello es pensar, tú haz tus cosas y yo las mías. Tú busca tu éxito y yo busco el mío. Es decir, cada quien está pensando su individualidad. Pero repito, el marido y la esposa no están hechos para ser dos individualidades, sino un equipo que trabaje unido. Y esta unidad de una sola carne tiene propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Bueno, espiritual, que tengamos comunión con Dios. Es decir, el matrimonio no se concibe si no tenemos esa comunión con Dios. Anímica, es decir, que haya esa satisfacción afectiva y acuerdos, el poder expresar y recibir afecto, a recibir sentimientos de amor, de cariño, de comprensión, de apoyo, de ánimo. Pero también el llegar a los acuerdos es parte de la voluntad que se aloja en el alma. Propósitos físicos, el poder tener ese placer sexual y esa estimulación del uno hacia el otro, el cuidado del uno hacia el otro. Llama la atención, pero en el plano físico muchas veces me ha tocado atender matrimonios que en algún momento de la vida se separaron. A lo mejor porque el hombre cometió adulterio, porque a lo mejor el hombre encontró una mujer 20 años más joven con quien tuvo más hijos y pasaron los años y el hombre se hizo viejo y cuando se hizo viejo la mujer que es mucho más joven que él ya no lo quiere, lo corre, le sacó lo que le quiso sacar o lo que le pudo sacar y él regresa
perdón por la expresión, con la cola entre las patas con la mujer para pedirle alojamiento y tan solo atención física, quizás no sexual, pero sí atención de cuidado porque ya está enfermo, el simple hecho de estar en un lugar. Y se da cuenta que el lugar donde lo tenía todo, él lo abandonó por ir a buscar una aventura, pero al final de su vida no le quedó nada de la aventura y tiene que regresar. Y muchas veces las mujeres dicen, ¿qué hago? ¿Lo recibo? ¿No lo recibo? A veces es la presión de los propios hijos por que la mamá reciba al papá. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo conforme avance este curso. La parte social, el compañerismo que requerimos todos, el tener una amiga, en el caso de las mujeres hacia el varón, el tener, un amigo en el caso de las mujeres hacia el varón o una amiga en el caso de los varones hacia la mujer, tener alguien con quien platicar, soñar, luchar, etcétera. La parte material, los logros, pero logros de los dos, logros en donde se puedan tener sueños cristalizados y que al final esos logros, pues se los vamos a heredar a los hijos que se hayan logrado tener a lo largo de la vida conyugal. Obviamente propósitos familiares, que ahí ya incluya los hijos y toda la descendencia, y otros tipos de propósitos que se van a ir dando, que a lo largo de la vida vamos a ir descubriendo propósitos que podemos tener como pareja. Y estos propósitos se van a ir cumpliendo poco a poco y, y nos van a ayudar a cumplir el gozo mutuo, a de alguna manera alcanzar los intereses que Dios tiene en nosotros, el servirse el varón a la mujer al varón, el ser un modelo de lo que Dios planeó, pero cuando son dos individualidades y hay una desunión y hay discordia, pues obviamente eso no es la voluntad de Dios. Y en alguna relación humana, esto puede ser remediado por la... Perdón, no se meten sonidos. Obviamente, cuando hay desunión, cuando hay individualismo, cuando hay esa diferencia, pues eso no es la voluntad de Dios en ninguna relación humana. Pero cuando buscamos someternos a la voluntad de Dios, obviamente encontramos solución a cualquier problema. Y yo creo que la falta de relación, la falta de armonía, la falta de acuerdos tienen su origen en la desobediencia a Dios, muy particularmente en lo que tiene que ver con la individualidad y el egoísmo. Es decir, a veces pensamos que vamos a inventar el hilo negro y que nosotros tenemos la capacidad de vivir diferente a lo que Dios dice y tratamos de negociar lo que Dios dice y tratamos a convencer a Dios de que Dios está mal y nosotros estamos bien y tratamos de convencer a todo mundo, a la iglesia y a los demás que pues que Dios quedó obsoleto y que Él no pensó en cómo iba a ser la familia en el siglo XXI y que en el siglo XXI íbamos a poder vivir diferente a lo que dice la Biblia y lo único que estamos llegando es a fracaso tras fracaso tras fracaso. Recuerden, una vez más les recuerdo, la cultura es el frente de batalla y la cultura no solamente no acepta el orden de Dios, sino que lo desafía continuamente. Por eso se promueven ideas como la negación de la diferencia entre los dos sexos y la ideología de género y el matrimonio igualitario y la igualdad de roles o promueve la igualdad de roles en lugar de pensar que el varón tenemos un rol, la mujer tiene otro rol, justifican la infidelidad en el matrimonio, animan que se viva con el propósito de buscar la propia satisfacción, tú tienes derecho a ser feliz, etcétera, etcétera. Se ve
se trata de meter la idea de que Dios es un ser que tiene características masculinas y femeninas y que, en fin, la cultura pretende atacar todo lo que tiene que ver con Dios, con lo que dice la Biblia, pero para que un matrimonio pueda tener éxito en todas las dimensiones, debe estar arraigado en Cristo, debe tener al Señor como parte esencial, reconocer su palabra, la Biblia, como la autoridad suprema. Y eso significa que las verdades bíblicas tienen que ser respetadas. Y créanme, cuando una pareja descubre que obedecer a Dios no es difícil, que obedecer a Dios tiene promesas, que obedecer a Dios tiene recompensas y que obedecer a Dios nos da paz, es cuando una pareja está lista para tener una relación feliz y exitosa en todas las dimensiones. Por eso es tan importante que le dediquemos tiempo a que la pareja esté arraigada en Cristo. Ahora, eso significa entonces que tenemos que hacer a un lado nuestros propios intereses, nuestros propios objetivos y meternos a los que Dios nos enseña en su palabra. Así que estos principios tenemos que buscar que cada pareja a la que nosotros atendemos pueda cumplir. Primero, Dios y su reino deberán ocupar el primer lugar. Dios y su reino deben ocupar el primer lugar. ¿Quién dice eso? Jesús. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cuál es la clave aquí? El reino de Dios tiene que estar encima, es decir, debe ser la prioridad número uno. Si la prioridad es comprar una casa, si la prioridad es poner un negocio, si la prioridad es tener mucho dinero en una cuenta bancaria, si la prioridad es viajar, si la prioridad es cualquier otra cosa, la diversión, los suegros, los hijos, el trabajo, el negocio, el propio placer, lo que sea, se habrá arruinado absolutamente todo. Así que esto debemos enfatizarlo con cada pareja. El reino de Dios por encima de todo. Y entonces Él nos dará todo lo que necesitemos. Número 2, lo eterno debe tener prioridad sobre lo presente. Es decir, según lo que nos enseña 2 Corintios 4:18, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Así que esto es algo que debemos de tomar en cuenta con y las parejas muchas veces olvidan este principio, se preocupan por lo de ahorita, se preocupan por el hoy, se preocupan por lo que tenemos enfrente de nosotros. Incluso va a haber gente que nos va a decir, mano, yo soy pragmático, yo necesito ver las cosas aquí y ahora. Pues sí, eso es indudable, pero si lo eterno no tiene prioridad, no vamos a lograr mucho. Por eso fíjense lo que dice aquí, otra vez lo volvemos a leer. Nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida. Nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Esto es darle prioridad a lo eterno por encima de lo presente. En tercer lugar, Pastor, se le apagó el micrófono. gracias. Lo espiritual debe tener prioridad sobre lo físico. Mateo 6:19-20. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban.
almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Por eso, insisto, la prioridad sobre lo espiritual. Si una pareja no tiene una buena relación espiritual, pueden buscar tener los dos un buen trabajo donde les paguen un buen salario, pueden buscar tener un negocio donde ganen mucho dinero, pueden intentar tener casa, departamento, salir de viaje, ir de vacaciones, hacer lo que sea, y eso no va a nutrir su matrimonio. Pueden inclusive darle atención a su salud, a su cuerpo, a su bienestar físico, pero si lo espiritual no tiene prioridad, dice, las polillas se comen, el óxido lo destruye, los ladrones entran. Es decir, lo material se acaba, lo físico se acaba. Podemos cuidarnos exageradamente con nuestra alimentación, con ejercicio, que es bueno hacerlo, pero en ocasiones llegan enfermedades imprevistas como un cáncer o como cualquier otra cosa, más allá de lo que uno puede cuidar o advertir. Y el Señor nos recuerda, lo espiritual debe tener prioridad sobre lo físico. Y en cuarto lugar, el alma deberá tener prioridad sobre lo material. Marcos 8, 36 y 37, otra vez el Señor Jesús dice, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? A lo mejor estamos perdiendo nuestros pocos y preciosos años que Dios nos regala en esta tierra y los malgastamos con una vida miserable en cosas que a lo mejor no valen la pena y gastamos nuestros años buscando acumular bienes materiales o invertimos mucho tiempo en la diversión, en el relax, abusamos de la televisión, de la computadora, de los celulares, en lugar de pasar un tiempo con la familia y a lo mejor estamos metidos mucho tiempo en responsabilidades de trabajo y dejamos que muchas obligaciones nos absorban y dejamos un tiempo pequeño, ínfimo para el Señor, para el hogar y buscamos el placer como fuente de felicidad, pero estamos perdiendo el tiempo. Por eso es que las parejas llega un momento en que entran en crisis y dicen, bueno, ¿y de qué se trata el matrimonio? A lo mejor la gente se casa con mucha ilusión y al poco tiempo se da cuenta que esa ilusión se desvaneció. ¿Tuvo la culpa el cónyuge? ¿Tuvo la culpa la relación? No. El problema fue que nos desenfocamos de dónde teníamos que haber puesto nuestra vista. El matrimonio puede ser una de las más grandes bendiciones de Dios si aprendemos a vivir juntos en armonía, de acuerdo con la voluntad de Dios. De otro modo, el matrimonio puede ser una carga y puede ser una fuente constante de fricción, puede ser una maldición. Y posiblemente encontremos matrimonios que se quejan de haber elegido al cónyuge sin la suficiente sabiduría. Y eso sucede muy a menudo, hermano. ¿Y no será que pues Dios me quiera dar un nuevo cónyuge porque a lo mejor me equivoqué y pues cuando me casé era muy joven y no pensé, yo no conocía a Dios y no oré? La gente va a buscar muchos pretextos, pero tenemos que recordar que el Señor es el Dios de restauración. Él puede tomar los errores que tuvimos en el pasado y convertirlos en éxitos, en triunfos. Puede darnos gloria en lugar de cenizas. El libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3 y 4, dice, a todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones.
Fíjense qué hermosa promesa es esta, o promesas, mejor dicho. Porque si un matrimonio está en ruinas y dices que parecería que hubo un incendio que arrasó con nuestra relación, bueno, el Señor promete una corona hermosa en lugar de esas cenizas. Si hubo desesperación, porque hubo fracasos, porque hubo ruina, el Señor promete una festiva alabanza en lugar de la desesperación. Si se sintió que todo estaba destruido, Dios promete reconstruir. Si las cosas llevan años así, el Señor promete reparar. Y si hubiera estado muerta la relación, la resucitará, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Quiere decir esto, que aun cuando sean maldiciones generacionales que vayamos detectando y la gente diga, es que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y toda mi parentela, sus matrimonios no funcionaron, yo creo que el mío tampoco. No, el Señor promete que no importa qué haya pasado, Él restaurará todo. Así que, ¿qué arruina el aroma del matrimonio? Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunos problemas comunes, algunas cosas que cuando nos metemos a la encuesta, a la estadística, en lo que la gente responde, por qué se separa, por qué llegan en ruinas, por qué el matrimonio se rompió, por qué pensaron en el divorcio, por qué pensaron en la separación, cuál fue la causa, qué pasó, qué salió mal, qué fue lo que no se calculó. Bueno, les quiero mencionar 5 puntos que son muy importantes y que las parejas, cuando han roto los principios de Dios, cuando dejaron a un lado el manual del fabricante, cuando dejaron a un lado lo que dice la Biblia, pues se dieron cuenta que las cosas quedaron mal. Estos son los 5 áreas de problema. No son los únicos 5 problemas, son las 5 áreas de problema. Sexo, hijos, suegros, dinero y comunicación. Son 5 áreas de problemas. Sexo. ¿Quién decide cuándo vamos a tener relaciones sexuales? Problemas de poder, de dominio, de placer y de respeto. Hay un problema de poder cuando un cónyuge se acerca al otro buscando la intimidad y el otro le responde que no quiere, no se siente a gusto, no desea, o cuando uno pretende forzar al otro, o cuando no se platica cómo se sienten cómodos, qué disfrutan, qué les gusta, qué no les gusta, y siente que hay una falta de respeto. Porque hay parejas que ni siquiera de este tema se atreven a hablar en privado. Así que hay muchos problemas en de índole sexual. Y algo que yo he descubierto es que cuando una pareja tuvo una vida promiscua antes de llegar a Cristo, muchas veces el llegar a Cristo genera una sensación de que Cristo ya me perdonó mis pecados, luego entonces el sexo que viví, que practiqué a lo largo de mi vida antes de ser cristiano, el sexo es malo, por lo tanto, ya no debe haber más sexo en mi matrimonio. Eso es uno de los puntos que yo he encontrado con mucha frecuencia. No entender cómo funciona el cuerpo de una mujer, no entender cómo funciona el cuerpo de un hombre, y eso lo vamos a dedicar obviamente a una clase cuando más adelante, pero esto es parte de los problemas que vamos a tener que enfrentar o vamos a tener que ayudar a la gente a resolver. Obviamente la semana pasada ya vimos algo de esto, pero algo que me llama la atención es que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, el sexo en la pareja no tiene por qué generar vergüenza, ni condenación, ni malestar, pero nos vamos a dar cuenta que eso genera muchos conflictos y obviamente
una mala relación en este sentido da pie y abre puertas a infidelidades y otro tipo de problemas. Segundo, los hijos. Y aquí también hablamos de los límites que se puede tener con los hijos, la crianza, el acuerdo de quién va a ser la parte dura o quién va a ser la parte suave de la relación padres e hijos, quién es el amigo y quién es el ogro, porque no hay acuerdo, porque la pareja no logra ponerse de acuerdo cómo vamos a educar a los hijos. Y así como vemos en la historia bíblica de Rebeca e Isaac y el conflicto que se generó en ellos por Jacob y Esaú, bueno, los mismos conflictos vemos hoy en día en muchas parejas. Así que la crianza es uno de los conflictos. Y hay hijos que desde que nacen interfieren en la relación. Imagínense una pareja donde desde el momento que nace el bebé se queda a dormir en la misma recámara que los papás, el bebé que duerme entre los papás. Y obviamente esto va a afectar porque la pareja va a dejar de tener intimidad, la pareja va a dejar de estar sola, la pareja siempre va a tener al niño o a la niña ahí con ellos. Y obviamente ese niño, esa niña van a ir creciendo y van a ir interfiriendo en la relación. Hay parejas que dejan de atenderse mutuamente y que son pésimos esposos, aunque sean excelentes padres. Yo recuerdo mucho una vez aquí mismo, en mi oficina, una mujer que me dijo en presencia de su esposo, yo quisiera ser hija de mi esposo porque la trata como a una reina, pero a mí me trata como a una sirvienta. Es decir, a veces se le da tanta importancia y tanta cuidado a los hijos que se olvida de atender al cónyuge. Hay mujeres que dejan de atender al esposo para atender a los hijos. Y son interferencias en la relación. Y también podemos decir que los hijos de alguna manera generan esa parte de poder, a ver quién de los dos te gana el cariño y el amor de los hijos. A veces los hijos se utilizan como arma para lastimar al cónyuge, etcétera. Influencias externas en la educación de los hijos o en la formación de los hijos, que pueden ser desde los abuelos, los tíos, los amigos, etcétera, etcétera. Y obviamente la ausencia de hijos puede ser otro punto de conflicto, o bien porque no se quisieron tener hijos o porque no llegaron los hijos. Y cuando no se quieren tener hijos y de repente uno de los dos dice, oye, creo que yo sí quisiera tener un hijo, eso genera una bomba que explota y muy lamentablemente muchas veces termina en adulterio, porque si tú no quieres tener hijos, voy a buscar con quién si los pueda yo tener. O cuando no llegan los hijos y entonces la pareja siente que algo les está faltando. Obviamente, todos estos temas los vamos a ir viendo también porque es parte de la terapia. Los suegros, este es otro tema, porque los suegros rebasaron los límites, porque los suegros se quisieron convertir en consejeros, porque los suegros pretenden apoyar a los hijos y eso genera una dependencia, o porque los hijos no quisieron dejar a los padres y se van haciendo relaciones enfermizas. Así que, de alguna manera, la relación con los suegros se puede convertir en un triángulo peligroso que puede llegar a cansar, a fastidiar, a enojar, a molestar y genera un rompimiento. En ocasiones es culpa directamente de los suegros que se meten, que se involucran, que no dejan a la pareja crecer, desarrollarse,
pero en ocasiones es culpa de los hijos que no quieren dejar a los padres. Y no se diga cuando los suegros pues quieren tener a los hijos ya casados ahí dentro de la casa, viviendo en el mismo ambiente o tratando de suplir todo. Incluso me ha tocado ver parejas que los suegros le dicen, pues mira, yo te presto el departamento, yo te rento un departamento que tengo por ahí, y eso le da la autoridad de meterse en la vida del hijo o de la hija ya casados y arruinar la existencia. Así que este es otro de los temas que generan conflicto. El dinero. No se trata solamente de quién lo gana, sino quién decide su uso. Así que las decisiones sobre el dinero, ese es uno de los puntos más complicados en una relación. El presupuesto. ¿Por qué? Porque si no tenemos un presupuesto, ¿qué tenemos? ¿Para qué nos alcanza? ¿Qué sí podemos comprar? ¿Qué sí podemos tener? O si hay falta de dinero, porque a lo mejor no lo sabemos administrar. Recuerden que hay un principio de que no es más rico el que recibe más dinero, el que tiene más ingresos, sino el que lo sabe administrar. O no es más pobre el que gana menos, sino el que gasta más de lo que gana. Y créanme, yo he tenido parejas que se quejan de tener una mala economía y cuando me atrevo a preguntarles cuántos son tus ingresos mensuales, hay parejas que ganan arriba de 200,000 pesos mensuales y tienen una mala administración y nunca tienen dinero para nada porque malgastan y tienen tantos conflictos. Lo mismo sufre una pareja que a lo mejor gana 6,000 pesos mensuales que una que gana 500,000 cuando tienen una mala administración, porque los problemas son los mismos. Las deudas se dimensionan diferente. A lo mejor el que gana 7, 8,000 pesos tiene una deuda de 20,000 que va pidiendo prestado para resolver sus problemas, pero el que gana 300,000 tiene una deuda de 3 millones de pesos. Es decir, tenemos que ver que en ocasiones el dinero, como dice la escritura, es raíz de todos los males, es el amor al dinero. La avaricia, porque a veces ni siquiera somos sabios para tomar buenas decisiones al momento de administrar los recursos y obviamente eso genera avaricia porque no se quiere gastar, porque no se quieren suplir las necesidades o genera ese tipo de fricciones. Y la comunicación. Pero no solamente se trata de los elementos básicos de la comunicación en cuanto a emisor y receptor, sino las preguntas que muchas veces están en el aire y que no se atreve a preguntárselo uno al otro. ¿Soy el número uno para ti? ¿Cuánto te importo? ¿Qué tan importante soy para ti? Saber escuchar, saber expresarse, el, el dialogar, por qué tú quieres hacer algo, por qué yo no quiero, o por qué yo sí quiero y tú no quieres, el saber platicar, el no pelear simplemente porque no estamos de acuerdo, sino el saber tener una buena comunicación en todos los sentidos. Obviamente, la comunicación tiene que ver con el dinero, la comunicación tiene que ver con los suegros, la comunicación tiene que ver con los hijos, la comunicación tiene que ver con el sexo. Es decir, la comunicación va a abarcar todas las áreas. Pero hay parejas que nunca se comunican. Hay parejas que yo les dejo de tarea, váyanse a tomar un café solos, váyanse a comer solos, váyanse a cenar solos y, y les pongo reglas. No platiquen de qué tan caro está el jitomate, no platiquen de si Morena hizo algo en la Cámara de Diputados, no platiquen del presidente, no platiquen de los problemas del mundo, platiquen de ustedes. Y me dicen, ¿y de qué vamos a platicar entonces? Porque les cuesta trabajo hablar de sí mismos. Y yo creo que algo que tenemos que, antes de entrar a esta parte del ejercicio,
necesitamos ver qué hay debajo de estos problemas. Piensa mucho que muchas veces las parejas están en una guerra de poder. ¿Quién tiene el poder del matrimonio? ¿Cómo está funcionando la relación? Así que tenemos que buscar ayudar a la gente, discernir, entender que cuando una pareja tiene centrado sus objetivos en Cristo y logra arraigar su corazón en Cristo, va a salir adelante de cualquier problema. Así que como primer meta que tenemos que trazarnos en la terapia conyugal es llevar a la pareja a Cristo. Y no me refiero a llevarlos a salvación, porque muchas parejas de las que nos buscan ya son salvas, ya conocieron a Cristo, ya se arrepintieron, ya se bautizaron, ya toman cursos, ya se congregan, incluso algunos ya hasta sirven. El punto es llevarlos como pareja y como personas a tener una verdadera relación en Cristo. Y ahora sí, vamos a tener estas preguntas para parejas. Yo se las voy a ir planteando a cada uno de ustedes, pero podemos dialogar sobre estas preguntas y entre nosotros y podemos ver cómo se las vamos a plantear a una pareja. Estas preguntas siempre van a ser útiles porque las parejas las vamos a ayudar a que piensen, interioricen y reflexionen sobre cómo está su propia relación. Por ejemplo, en términos prácticos, ¿qué ha significado para ti el ser una carne, una sola carne con tu cónyuge? En términos prácticos, ¿qué ha significado para ti el ser una sola carne con tu cónyuge? Y creo que esto es importante porque a veces va a haber parejas que nos van a decir, no sé, creo que nunca lo hemos sido, o sería lindo que lo fuéramos, pero la verdad es que no entiendo ni cómo lo vamos a hacer. Y esta es una pregunta de reflexión. ¿Cómo vamos a ayudar a la gente a hacer una sola carne? Pero primero, la gente tiene que reflexionar, la gente tiene que meditar en ese sentido. Número 2, hay gente que se queja y ustedes se van a dar cuenta durante la consejería, siempre se está quejando del cónyuge. Y aquí le vamos a pedir que nos diga, ¿puedes nombrar al menos 2 áreas de tu vida en la que tiendes a pensar y actuar independientemente cuando deberías serlo como miembro de un equipo al lado de tu cónyuge? Es decir, muchas veces pensamos, yo sí, yo busco echarle ganas, yo sí me preocupo, yo sí trabajo, yo sí me esfuerzo, yo sí, y siempre pensamos, la otra persona, mi cónyuge, es quien está mal, pero yo soy el que está bien, yo soy el que le echa ganas, yo soy el que se esfuerza. Y muchas veces no nos damos cuenta que en diferentes áreas de la vida tendemos a pensar y actuar independientemente. A lo mejor tomamos decisiones solos y después le comunicamos al cónyuge lo que decidimos. ¿Por qué? Porque de todos modos ni me va a entender, porque de todos modos me va a decir que yo haga lo que yo quiera, porque de todos modos yo soy el responsable, porque de todos modos alguien tiene que hacerlo, porque de todos modos, y siempre hay esa justificación. Así que es bueno llevar a la gente a que se confronte a sí misma, por lo menos 2 áreas de su vida en la que tiende a actuar diferente, independiente, en la que tiende a pensar independiente y que no toma en cuenta a su cónyuge. Número 3, ¿cuáles son las prioridades en tu relación matrimonial? ¿Y hasta qué puntos ambos están de acuerdo en esa área? Es decir, a lo mejor cada quien, el varón y la mujer, nos van a decir sus prioridades. No está mal que tengan esas prioridades, está bien, pero el punto aquí es, ¿y están de acuerdo en esas prioridades? Porque si tenemos prioridades diferentes el varón y la mujer, evidentemente que estamos enfocados en esfuerzos diferentes, en perspectivas diferentes,
en intereses diferentes y no estamos trabajando en equipo. Así que no es que uno renuncie a sus prioridades, sino que aprendan a comunicarse y a ponerse de acuerdo. ¿Por qué para ti es tan importante algo y yo no lo había visto así? ¿O por qué para mí esta debe ser una prioridad y tú no lo has visto así? Pero cuando se logra el diálogo, es que verdaderamente se puede llegar a acuerdos que van a ser de bendición. Número 4, en esas quejas continuas de que pues solamente me va mal y yo sufro mucho y me casé con la persona equivocada, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido la más grande bendición o bendiciones que has recibido en tu matrimonio? Digo, ya tendrá que ser algo catastrófico que nos diga ninguna, no he recibido ninguna bendición. En general, todas las parejas, todas, de una manera o de otra, recibimos una o muchas bendiciones, pero a veces no estamos conscientes de ellos. A veces solamente pensamos en lo malo, pero y desgraciadamente tendemos a generalizar. Tú nunca o tú siempre, y nos olvidamos de las bendiciones. Por eso, esta pregunta nos lleva a reflexionar respecto a las bendiciones. Y la pregunta número 5, ¿cuál ha sido el mayor desafío o desafíos, pueden ser varios, que has encontrado en tu matrimonio? Pero luego lo pregunté, ¿y cómo los has enfrentado? O sea, desafíos siempre va a haber, pero ¿cómo los enfrentamos? ¿Los enfrentamos como equipo? ¿Los enfrentamos cada quien por su cuenta? ¿Cómo lo vamos resolviendo? Entonces, estas preguntas pueden ayudarnos a reflexionar respecto a la relación y yo quisiera ahora dejar de hablar yo y que ustedes comenten. Así es que voy a dejar de compartir la pantalla, voy a dejar de compartir y voy a dar espacio para que todos los que quieran puedan hablar, comunicarse, decir, opinar, preguntar, reclamar, etcétera, etcétera. Puedes poner la última pregunta, no las quitaste muy rápido. Ay, perdón, primita. A ver, ahí va.